como ya han podido escuchar en nuestro matinal de Ser Andújar y en nuestro informativo de 10 Televisión Andújar, el Instituto Jándula ha renovado su sello, su certificado por los proyectos eTwinning, y por este motivo hemos querido hablar con la coordinadora de estos proyectos y la coordinadora de los proyectos Erasmus. Bienvenida, Mercedes Casuso. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿cómo habéis recibido esa renovación del certificado del sello? Muy bien, pues recibimos una carta hace unos días y también unos regalos de nuestra Agencia Nacional de Twinning y una placa que no sé si la podéis ver, la tengo aquí detrás de mí, la puedo enseñar, que es el sello de calidad y Twinning del año 2022, por todos los proyectos que se hicieron el año pasado. Entonces ya es la segunda o tercera vez que nos dan este sello de calidad. Para que la gente conozca este sello de calidad, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que os reconoce? Bueno, pues la plataforma eTwinning, supongo que todo el mundo habrá oído hablar mucho de Erasmus, ¿no? Y de que Erasmus también funciona en los institutos y son becas europeas para visitar otros países, ¿no? Y hacer trabajos colaborativos con centros de todos los países de Europa. Pero Erasmus se complementa con una plataforma en la que hay más de 1 millón aproximadamente 1 millón de asociados, que son todos profesores de la Unión Europea. Entonces es una plataforma muy segura para trabajar porque, por ejemplo, cuando un profesor quiere participar en un proyecto con otros profesores de cualquier país, lo primero para entrar a la plataforma necesita solicitar el permiso y que se compruebe que es profesor de verdad, ¿no? Entonces, una vez comprobado, ya se convierte en miembro de la plataforma y allí puede encontrar gente con la que trabajar en múltiples proyectos. Y, por supuesto, dar de alta a tus alumnos y trabajar con ellos a distancia. ¿Qué es lo que ha supuesto para vosotros, para los profesores del Instituto Jándula, el estar inmersos en esta plataforma? No sé si es obligatorio al llevar Erasmus Plus, o sea, proyecto Erasmus, estar en la plataforma. Esta plataforma nos ayudó muchísimo durante la pandemia. Imagínate que teníamos 3 proyectos con múltiples países y de repente todo se paró. Todo se paró, pero la beca estaba y teníamos que seguir trabajando. Y entonces seguimos trabajando gracias a que teníamos nuestros alumnos dados de alta en eTwinning, teníamos actividades iniciadas en eTwinning y los alumnos trabajaron allí durante ese año en el que no podíamos hacer ningún tipo de viaje. Entonces, digamos que esta plataforma sirve para hacer trabajos colaborativos, porque los alumnos no trabajan independientemente. Te conectas por videoconferencia, haces grupos internacionales, creas herramientas donde ellos puedan, tiene un foro para que ellos puedan discutir sobre qué quieren trabajar, tiene un chat también, pero todo bajo una seguridad que no existe en otros medios. Por otro lado, hemos hablado de los proyectos 2022 que tuviste y que desarrollaste, pero ¿en qué consistieron esos proyectos? Pues el año pasado hicimos 2 proyectos eTwinning que tenían que ver con el mundo clásico. Uno, pero siempre llevándolo a una perspectiva moderna. Uno de ellos se llamaba Fama Wallet, la fama vuela, ¿no? Los rumores corren. Y intentaba hacer un análisis de los fake news. Éramos 3 países, bueno, 3 países, sí, y 2 institutos un instituto de Italia, uno de Francia y de España, pues estamos siempre 2 centros, uno de Almería y uno de Andújar, el IE Jándula. Y bueno, intentaron a partir de investigar cómo ya en la antigüedad había rumores, ¿no? Y falsas noticias y cómo es ese mundo de las falsas noticias hoy, ¿no? Era como un viaje del pasado al presente. Y un poco pues ser conscientes de que cuando, por ejemplo, se meten a bucear en internet, no se pueden creer todo lo que vean, ¿no? Y entonces lo conectamos también con mujeres, porque muchas veces las falsas noticias o los rumores en la antigüedad
iban destinados a las mujeres, ¿no? Mujeres como Cleopatra, de la que se contaban mentiras, y partiendo de ahí, pues llegamos hasta el mundo actual para ver también cómo funcionan los fake news y cómo podemos evitarlos o detectarlos, ¿no? Ese fue uno de los trabajos. Este trabajo a nuestra compañera italiana le dieron por este trabajo el premio nacional en Italia. O sea que estamos muy satisfechos y creo que es uno de los motivos por el que nos han dado también el sello de calidad en España. Y luego hicimos otro proyecto muy, muy bonito que tenía que ver con la tragedia de Edipo Rey, ¿no? Una tragedia que en principio puede ser algo árido para los niños y entonces intentamos gamificarlo, hacer juegos con los personajes, crear un ebook con la historia. Fue un proyecto muy bonito porque teníamos incluso niños de una escuela de Chipre que eran niños con dificultades, con discapacidad algunos, y sin embargo participaron y pudieron incluso ayudarnos en las tareas que ellos podían. Por ejemplo, hicieron diseños, hicieron dibujos para el ebook e incluso nos atrevimos entre todos a hacer una grabación en la que recitábamos distintos pasajes de Edipo Rey en distintos idiomas. Como ellos tenían más dificultades para recitar, ellos lo que hacían era teatralizarlo. Y hicimos un vídeo muy bonito que lo presentamos en un festival europeo en Francia. Y la verdad que estamos muy satisfechos también de ese proyecto. En ese proyecto participaron Chipre, como he dicho, Grecia, Francia, dos institutos de Francia y los dos institutos españoles, que siempre trabajamos juntos. Ujú. Son dos proyectos. En cuanto al primero, por ejemplo, en cuanto a la fake news, me interesan las conclusiones que se sacaron de ese proyecto, sobre todo por parte de los jóvenes, porque ¿de qué edad tienen los alumnos? Los alumnos que participaron en ese proyecto estaban en primero de bachillerato el año pasado. ¿Y qué conclusiones Y sacaron? bueno, pues una de las cosas que hicieron es un dodecálogo, porque tenía 12 reglas, un dodecálogo para luchar contra los fake news, ¿no? Y entonces un poco qué normas podemos seguir o qué criterios podemos aplicar cuando estamos delante de una noticia y tenemos que detectar si es falsa o no. Y eran pues, 12 consejos que debían seguir. Eso lo crearon ellos, ¿no? Y lo tenemos publicado por ahí. Y espero que les haya servido y que no lo olviden, porque la verdad que Internet pues llegar a ser un mundo muy peligroso, ¿no? Si no tenemos ese criterio a la hora de investigar las noticias. Ujú. ¿Qué idiomas trabajan los alumnos que participan en este tipo de proyectos? Pues en este tipo de proyectos trabajamos en inglés, básicamente, el medio de comunicación. Sin embargo, también, como la mayoría de los que participan son, en estos que te he contado, profesores de latín y de griego, metemos alguna lectura de textos clásicos. Incluso el año pasado, una cosa muy bonita que hicimos en el proyecto de Edipo fue que todos, porque lo virtual está muy bien, pero a veces lo físico también viene bien. Y como en estos proyectos no iban acompañados de beca Erasmus y queríamos un poco tocarnos, pero no podíamos, entonces en Navidad nos escribimos cartas y nos mandamos regalos, todos los centros a todos. Y cada niño escribió una carta a un niño que le habíamos asignado. Y algunos se atrevieron a escribir las cartas en griego clásico incluso. Les dimos una guía, ¿no? Para que pudieran hacerlo y se atrevieron a escribirla en griego, además de en inglés. Y mandamos regalos y fue muy emocionante, ¿no? Cada vez que veníamos después de Navidad, hoy ha llegado un regalo de Chipre. Al día siguiente, han llegado el regalo de los griegos, ¿no? Muy bien. Fue muy, muy emocionante. Hemos hablado de las conclusiones, Mercedes, pero este tipo de proyectos, ¿qué le aporta a este tipo de alumnos? Bueno, pues en realidad es algo que nos está demandando la propia ley educativa, que es el trabajo por proyectos. Y aquí está claro que están trabajando por proyectos. De hecho,
trabajan, yo les pido ayuda a todos los profesores, por ejemplo, cuando necesito algo en inglés o cuando necesitan diseñar algo. Es un trabajo muy colaborativo y en el que se tienen que implicar distintos departamentos, ¿no? Ahora hablaremos de los proyectos que se han puesto en marcha o que se van a poner en marcha en este 2023, pero ¿en qué os basáis para elegir una temática u otra en los proyectos? Bueno, pues todo depende, porque hay proyectos eTwinning que están asociados a un proyecto Erasmus y entonces ya el Erasmus es el que manda. Te pongo un ejemplo. Eh, Tenemos un proyecto Erasmus que se llama Slow, que hace referencia a vida sostenible, por eso se llama slow, ¿no? Hay que un poco ralentizarnos y darnos cuenta de que tenemos que luchar por cuidar nuestro bienestar y un poco hacer también de la escuela un lugar más agradable donde estar, ¿no? Y este proyecto es Erasmus porque vamos a tener una movilidad. De hecho, ahora 10 niños se van a ir a Vibo Valentia, no a Vibo Valentia, disculpa, a Desenzano di Garda, en el norte de Italia, se van gracias a este proyecto Erasmus, pero lleva asociado un proyecto eTwinning, en el sentido de que antes de viajar, los niños ya se conocen en la plataforma, empiezan a trabajar juntos en la plataforma, crean sus perfiles, hacen un logo del proyecto y empiezan a trabajar antes de, porque luego la visita dura una semana, en una semana no te da tiempo de hacer nada, ¿no? Luego continuarán trabajando cuando vuelvan. Y el año que viene esos alumnos se irán otros 10 alumnos a Alemania, porque es un proyecto entre 3 países, ¿no? Y luego vendrán italianos y alemanes, pero durante todo el periodo que no se está viajando, se está trabajando en la plataforma, en esa temática, ¿no? Ese sería un ejemplo de proyecto asociado a Erasmus, que hemos iniciado este año. Otro proyecto que también hemos iniciado es el proyecto de Julio César, que en este estamos 3 países también. Bueno, realmente estamos 2 países, siempre digo 3 países porque estamos 2 españoles, pero estamos 2 países, el centro de Almería, nuestro centro, y un centro del sur de Italia, de la zona de Calabria, Vibo Valentia. Y en este además es muy colaborativo en el sentido de que participan alumnos hasta de distintos grupos, porque tenemos un grupo de bachillerato y un grupo de tercero de la ESO. Entonces, los de bachillerato se van a centrar en hacer un concurso de debate sobre cuestiones que atañen a la democracia, al abuso de poder, un poco basándose en la historia de Julio César, ¿no? Y de su asesinato, ¿no? Si se puede o es conveniente matar a un tirano. Pues los alumnos de primer bachillerato van a prepararse para hacer un debate que lo harán en vivo cuando, valga la redundancia, viajemos a Vibo Valentia, que es la ciudad donde nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas. 2 profesores de aquí viajamos con 10 alumnos. Y este proyecto, esa es la sección de bachillerato. La sección de tercero de la ESO, pues va a trabajar en crear un diccionario de español, inglés, italiano, con las palabras básicas para sobrevivir, y también en contar un poco, hacer un itinerario de viaje que acompaña a nuestro viaje, pero un itinerario siguiendo los lugares por los que viajó Julio César cuando vino a España, ¿no? Y contando un poco cómo eran en la antigüedad, qué cosas de la antigüedad se mantienen y cómo son en la actualidad. Esa es un proyecto también muy, muy atractivo, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Teniendo en cuenta que llevas varios años dando clases y que han pasado muchos alumnos por tus clases, ¿consideras que este tipo de proyectos son un incentivo para los jóvenes de esa edad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Le obliga, en primer lugar, a darse cuenta. Tengo muchos alumnos que han hecho twinning o proyectos o han viajado con Erasmus una semana y se han dado cuenta de que el inglés les hacía mucha falta. Y eso ha sido
extraordinaria motivación para decir, oye, tengo que estudiar inglés, voy a estudiar más, a intentar hablar, a perder un poco el miedo. Eso sería un ejemplo de en qué le ayuda. Pero también le ayuda a abrirse la mente un poco, a ser tolerante, a aceptar otras opiniones, a ver que hay otros puntos de vista, y que las cosas no son blanco o negro. Le hace una apertura de mente que es muy, muy necesaria. Ujú. En vuestro centro, Mercedes, ¿cómo ha cambiado la docencia en los últimos años o cuándo estos proyectos Erasmus han venido para quedarse prácticamente? ¿Hace cuánto tiempo? El primer Erasmus lo tuvimos hace ya por lo menos, calculo, 7 años. Y al principio pues éramos muy poquitos los profesores embarcados en estos proyectos, pero poco a poco el grupo ha ido creciendo y ya te puedo decir que este año casi un tercio del claustro está, más de 20 personas están en el grupo Erasmus, ¿no? Ujú. Y muchos de ellos en eTwinning también, atendiendo a los proyectos que desarrollamos. Hemos hablado del incentivo dedicado para los alumnos, pero no sé si también para los profesores también ha sido un incentivo y se están también motivando. Sí, para los profesores es un incentivo porque les ayuda a también modernizar sus clases, les ayuda a trabajar por proyectos, a ver más satisfechos a sus alumnos. Y bueno, y siempre una motivación extra el poder viajar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El proyecto este de Julio César lo hacemos con una profesora italiana con la que llevamos 5 años haciendo proyectos de twinning. Solo nos conocemos por videoconferencia, por WhatsApp y por hablar por teléfono. Y el año pasado dijimos, creo que ya va siendo hora de poder viajar y conocernos, ¿no? Y pedimos el Erasmus, nos lo concedieron, a ellos se lo han concedido también, y va a ser la primera vez que nos veamos en vivo. Entonces, pues es una enorme satisfacción, ¿no? El poder complementar ese trabajo que hace a nivel internacional con que luego puedes conocer físicamente a las personas, ¿no? ¿Cuándo se va a producir ese encuentro? Pues este encuentro se va a producir dentro de 2 semanas. Nos vamos, Luis Medina, profesor de Geografía, Historia, y yo misma, nos vamos a Vivo Valentia este sábado, no, el siguiente. Y vamos a estar allí junto con el Instituto de Almería, 12 alumnos de cada centro y trabajando en los grupos de debate. Que por cierto, mi compañero, hay profesores que no viajan a lo mejor, pero que ayudan muchísimo. Por ejemplo, en este caso, nuestro profesor de filosofía, Martín Hidalgo, pues está preparando a los niños, enseñándoles cómo debatir. Los ha inscrito en un concurso de debate en inglés promovido por la Junta de Andalucía. Es decir, que todo en cierto modo está interconectado y se puede hacer gracias a que muchos compañeros colaboran. Se nota no solo en el idioma, pero se nota a los alumnos que participan en este tipo de proyectos, por ejemplo, a la hora de expresarse o a la hora de cambiar también su forma de ser. Sí, sí, se nota bastante, se hacen más abiertos, ya no les da tanta vergüenza cuando hacen una videoconferencia, y ellos se pueden expresar, ven que también mejoran sus habilidades digitales, porque quieras que no, todo lo hacen utilizando herramientas digitales, muchas veces herramientas que ni nosotros conocemos y nos propone un profesor, vamos a trabajar con esto y tienes que aprender cómo funciona la herramienta. Ellos casi nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos, pero desarrollan mucho todas esas habilidades, todas las competencias en realidad. Hemos hablado antes, Mercedes, del sello de calidad de la plataforma. No sé si es muy complicado renovarlo, porque vosotros no es la primera vez que lo recibís, claro. El sello de calidad, pues en realidad tú cuando haces los proyectos a final del año, los mandas a la Agencia Nacional y ellos deciden si tienes la calidad suficiente para que te den el sello, ¿no?
Es así, tienes que hacer, ellos visitan la plataforma, ven todo lo que ha hecho, insisten mucho en que haya actividades colaborativas, que no es los españoles suben un trabajo, los italianos suben un trabajo y con eso, no, es que es bastante más complicado porque lo que hacemos es crear grupos internacionales de trabajo y ellos se tienen que meter a crear algo entre el grupo, el que está formado a lo mejor por dos italianos, dos franceses, dos griegos y dos españoles. Y al final sacan algo, ¿eh? ¿Qué objetivos tenéis para este 2023, teniendo en cuenta los proyectos que habéis puesto en marcha? Pues ahora mismo tenemos objetivos, pues llevar a buen término esos dos proyectos que te he hablado, el Slow y el de Julio César, que se llama Came, Saw, Live, llegó, vio y vivió, en vez de llegué, vi, vencí, ¿no? Llegué, vi y viví. Y otro proyecto más que es muy bonito también, que está asociado al taller de teatro del centro, que es el proyecto Pacem. Pacem, que ya sabes que en latín significa paz, ¿no? Y es un proyecto que tiene que ver con las mujeres de la antigüedad, de la tragedia y de la comedia, y con su lucha contra la guerra. Entonces vamos a investigar, en este caso con Francia, dos institutos de Francia, uno de Italia y los dos españoles, vamos a investigar un poco cómo las palabras de las mujeres de la antigüedad, protagonistas de las tragedias y de las comedias, pues, ¿qué te digo yo? Clitemnestra, Hécuba, las que sufrieron y vivieron la guerra de Troya, ¿no? Eh, Cómo esas mujeres tienen mucho que decir, ¿no? A la hora de poder parar la guerra hoy, ¿no? Sobre los sufrimientos de la guerra que no son nuevos y que sin embargo siguen estando muy vigentes hoy en día. Entonces vamos a trabajar en esa línea con esto, estamos de hecho trabajando. Y trabajan las niñas del taller de teatro, este año tenemos un taller de teatro con 26 niñas, todo niñas, no tenemos niños, no sé por qué, los niños les da un poco más de miedo y estamos preparando la representación de una obra, Los bosques de Nix, que va sobre eso, ¿no? Mujeres contra la guerra. Y pues es el tema del trabajo que estamos haciendo. Ya por último, preguntarte, ¿los proyectos son transversales? Por lo que nos cuentan, me da la impresión que los proyectos son transversales a toda la asignatura o a la mayor parte de las asignaturas que se cursan en bachillerato. Bueno, los proyectos, ya te digo, si están relacionados con Erasmus, participamos varios profesores de los que están en Erasmus. Por ejemplo, en el Slow, pues van a participar profesores de ciencia y van a participar también de informática, para llevar adelante las actividades que se digan, ¿no? En el sentido que requiere conocer a otros profesores, para que nos ayuden y valoren también. Por ejemplo, al profesorado de inglés le pedimos que valore el trabajo que hacen los alumnos en inglés. En el profesorado de plástica le hemos pedido ayuda en que nos ayuden en los diseños por ejemplo, de la obra de teatro, ¿no? Del escenario. En el proyecto Packen estamos profesores de latín y griego, pero por ejemplo en el proyecto Slow pues van a participar, como tienen más que ver con la ciencia, profesor de informática, profesores de ciencia, de inglés, o sea que siempre son proyectos colaborativos, pero dentro de lo que es el currículum, ¿no? Es como una apertura también dentro del currículum. Pues muchas gracias, Mercedes Casuso, por estar con nosotros, ya responsable de los proyectos eTwinning, y enhorabuena por ese sello de calidad. Pues muchísimas gracias. La enhorabuena es para todos los profesores, pues, que se implican en este tipo de proyectos, porque esto es algo que uno solo no puede hacer y hay muchísima gente aquí en el IES Ángula ayudando, colaborando de una u otra manera para que estos proyectos salgan adelante, ¿no?